Hola, soy Orelvis, es un gusto saludarte y hoy vamos a hablar de un tema bien polémico que se ha extendido mucho en las redes sociales, en internet y también a partir de algunos autores de divulgación como Dan Brown en el Código Da Vinci, otros autores más que han escrito sobre Constantino y su rol en la formación del canon del Nuevo Testamento. La pregunta sería, ¿es cierto que el emperador Constantino, era un emperador romano, cambió los libros de la Biblia que tenían los primeros cristianos y armó un canon diferente durante el concilio de Nicea del 325 después de Cristo? En este concilio, es un concilio universal donde se reunieron 318 obispos de diferentes provincias de todo el Imperio Romano. En este concilio trataron algunos temas como la deidad de Cristo, la formación de un credo más universal y algunas otras situaciones que eran urgentes en la época. Y el concilio se generó a partir de una discusión, una polémica que había entre Alejandro, un obispo de Alejandría, y un presbítero que se llamaba Arrio. Arrio decía que Jesucristo había sido creado y una serie de cosas que generaron polémica y se expandieron, se salieron de las fronteras de Alejandría. Constantino, que era emperador ya general en el Imperio Romano a partir del año 324, vio una amenaza para su imperio, desestabilización, y quiso organizar un poco el consenso de los obispos y de las creencias en aquel tiempo. Ahora, si Constantino el Grande tuvo que ver con la formación o la reestructuración del canon del Nuevo Testamento, entonces estaríamos diciendo que el Nuevo Testamento que leemos hoy no es el mismo que tenían los cristianos de los 3 primeros siglos. Este concilio fue llevado a cabo en el 325 después de Cristo y 7 años después, en el 332, Constantino le pide a Eusebio de Cesarea, un obispo de Cesarea Marítima, que haga 50 copias de la Biblia completa del Antiguo y del Nuevo Testamento para distribuirlas en su imperio, en la región que se llamaba Bizancio. Ahora, la pregunta es, ¿qué base del canon o qué libros del Nuevo Testamento se utilizaron en aquellas 50 copias? Es de suponer que si Constantino no intervino en la formación del canon, entonces Eusebio tenía una idea clara. Primero quiero responder a la pregunta, y no hay registros históricos ni registros patrísticos, no hay documentos de ningún tipo que hablen de Constantino formando el canon del Nuevo Testamento, quitando libros, poniendo libros, o armando un canon nuevo diferente al Nuevo Testamento que tenían los primeros cristianos. Ahora, si Eusebio tiene que hacer esas 50 copias de la Biblia, la pregunta es, ¿cuál es el canon que va a utilizar? Cuando leemos el libro de Eusebio, este libro, Historia Eclesiástica o Historia de la Iglesia, se escribió en el año 300, aproximadamente en el año 324, es decir, un año antes del Concilio de Nicea. Eusebio en este libro, él escribe lo que consideraban libros pertenecientes al canon, los libros que no se discutían y los libros que sí se discutían. Eusebio habla de 22 libros, entre ellos tenemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, luego las cartas, las epístolas de Pablo. Aquí no dice cuántas eran, pero en otra página él habla de 14 epístolas de Pablo. Claro, en aquella época se creía que Hebreos había sido escrita por Pablo. Tenemos la primera carta de Juan, la primera de Pedro, y el Apocalipsis de Juan se podía añadir en este grupo de los 22 libros. Y quedaban 5 libros que eran libros discutidos, pero que todo el mundo conocía, la mayoría de las personas conocían en aquel tiempo, que eran Santiago, Judas, la segunda carta de Pedro y la segunda y la tercera carta de Juan. Este es el canon que conocía Eusebio, esta es la información que Eusebio nos está dando. Los 22 libros más los 5 completan los 27 libros del Nuevo Testamento que conocemos hoy. Se supone que las 50 copias que hizo Eusebio, copias elegantes, copias bien forradas en cuero para poder expandir por todo el imperio. En las iglesias había una escasez de manuscritos tremenda por causa de una persecución que se desató en el año 303 y vamos a hablar de esto ahora. Entonces, se supone que Eusebio está utilizando el canon del Nuevo Testamento que nos está mencionando acá. Los 22 libros seguros que no tenían discusión de ningún tipo. Esto se llamaba homolegómena, y los otros 5 libros que eran los antilegómena, que eran conocidos como libros que se discutían. Es decir, muchas iglesias los aceptaban como libros canónicos, pero algunas otras todavía lo tenían en discusión. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué tanta escasez de Biblia en aquella época? En el año 303
se desató una persecución por parte del emperador romano Diocleciano y Galerio, un aliado que tenía, un César, hasta el año 311, y se desataron etapas de la persecución. Por ejemplo, al principio empezaron a destruir las iglesias, a quitar las propiedades que tenían los cristianos. Después se empieza una persecución, se desata una persecución contra los líderes cristianos, también los encarcelan, los matan. Y en tercer lugar, se desata una persecución contra los libros sagrados de los cristianos de la época. Entonces se empiezan a destruir los libros, a quemar los libros, y hay muchos testimonios de obispos que estaban hasta dispuestos a dar su vida en vez de entregar los libros que ellos consideraban sagrados. La pregunta es si no había un canon, si las iglesias no tenían un canon del Nuevo Testamento formado en esta época de la persecución de Diocleciano, ¿cómo es que preservaban el canon o los libros sagrados y entregaban libros que ellos consideraban espurios o libros de otro tipo de naturaleza, pero no los libros sagrados? Ahora, a esta lista de canon podemos añadir algunas otras más. Por ejemplo, en el año 160 muere Marción, del segundo siglo, año 160 muere Marción, y Marción había hecho un canon propio por una tensión que tuvo o una discordia con la iglesia de Roma. Él se presenta en Roma, él era un hombre adinerado, parece ser que hacía aportes monetarios en las iglesias y va a presentar una idea que tenía una teología propia sobre el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Marción rechazaba todo el Antiguo Testamento porque decía que el Dios del Antiguo Testamento era malo y el Padre del Nuevo Testamento era un Padre bueno. Es una polémica que podemos trabajar en otro momento, pero lo interesante es que Marción arma su propio canon, ya antes que muriera en el 160, y el canon de Marción estaba formado por el Evangelio de Lucas y el Corpus Paulinum, es decir, las cartas de Pablo, que en este caso él tenía 10 nada más. ¿Por qué solo Lucas, habiendo 4 evangelios, y 10 cartas de Pablo, habiendo 13 y otras cartas de otros apóstoles? Marción decía que Pablo era el único apóstol que de verdad entendió el Evangelio de Jesucristo en la dispensación de la gracia. Él decía que los demás apóstoles, por ejemplo Pedro, Jacobo, etc., no entendieron bien a Jesús y tenían mucha conexión con el Antiguo Testamento que él de plano rechazaba totalmente porque decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, lleno de ira, de matanzas, etc. Ahora, parece ser, y muchos consideran que para poder hacer un canon tan limitado, tan reducido, claro, también quitó grandes fragmentos de las cartas de Pablo que parecía que se conectaban con el Antiguo Testamento, Marción está armando su propio canon en base a algo que ya existía. Es una edad bien prematura en el segundo siglo. Tenemos el fragmento de Muratori, probablemente del año 170 después de Cristo, es decir, unos 10 años después de la muerte de Marción. Y este canon menciona el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, los Hechos de los Apóstoles, 13 cartas de Pablo, 2 cartas de Juan y el Apocalipsis. Claro, es un fragmento, le falta la primera parte donde se piensa que estaban Mateo y Marcos. Este canon es interesante y se puede estar considerando porque se forma o la lista pertenece a la segunda mitad del segundo siglo. Tenemos el caso de Orígenes. Orígenes nace en el año 185 y Orígenes está citando, igual que Eusebio, 22 libros indiscutibles y 5 libros discutibles. Los 22 más los 5 formarían los 27 y los 5 discutibles serían la segunda carta de Pedro, la segunda y la tercera de Juan, Judas y Santiago. Es interesante ver esto porque ya vamos viendo que en el tercer siglo, unos 100 años antes del Concilio de Nicea y mucho tiempo atrás, ya tenemos una serie de listas de canon. Es más complejo el tema, hay otros padres de la iglesia que están citando constantemente los libros del Nuevo Testamento. ¿Qué respaldo tenemos del Nuevo Testamento antes del Concilio de Nicea? Por ejemplo, bueno, en total, hasta el siglo XIII, XIV después de Cristo, tenemos cerca de 5.700 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Esta es la base fundamental para formar el texto que leemos hoy en las Biblias modernas. Tenemos versiones antiguas, por ejemplo, a partir del segundo siglo se empezaron a hacer versiones en latín del texto del Nuevo Testamento. Y estas versiones también contienen los libros del Nuevo Testamento. Tenemos cerca de 10.000 versiones en latín. Tenemos otras muchas versiones también
Y tenemos las citas patrísticas. Se habla de los primeros padres, de los primeros cientos de años, cerca de 1.000.000 de citas patrísticas. Pero solamente si tomamos en cuenta las citas de Justino Mártir, que hace del Nuevo Testamento, las citas de Ireneo de Lyon, las citas de Clemente de Alejandría y de Orígenes de Alejandría, llegamos aproximadamente a 22.000 citas en sus comentarios, homilías, etc. 22.000 citas del Nuevo Testamento. Con esto podemos, solo con las citas patrísticas, podemos ya armar el Nuevo Testamento. Y la importancia de conocer toda esta base textual del Nuevo Testamento es para que entendamos que no solo resolvemos la pregunta con responder que Constantino no tuvo nada que ver con el canon del Nuevo Testamento, sino que antes del concilio ya había una base textual, ya había una formación de canon, ya había discusiones sobre el tema de los libros, algunos libros que también leían pero que no eran contenidos dentro del canon. Creo que este tema se puede expandir un poco más. Nosotros en el instituto tenemos una asignatura que se llama Crítica Textual, que trabaja con todo el tema de los manuscritos, los códices unciales, las citas patrísticas y otros fundamentos del texto. Y también tenemos conferencias y talleres en el Ministerio Voz de la Razón. Suscríbete en nuestro canal, dale like al video y déjanos tus comentarios. Si tienes alguna pregunta que hacer también, con gusto podemos contestar y armar otros videos para el futuro. Gracias.